phi de x y z igual x cuadrado y z más z cuadrado por y. En un punto, 2, 1, 1. Aclaramos que la función es una función escalar, no es función vectorial, obviamente, ¿no? Por lo tanto, el gradiente es un vector formado por las tres derivadas parciales. Derivamos. Derivada de phi respecto a x es 2x y z. 2x y z. La derivada respecto a y, que va a ser la segunda componente, x cuadrado z más z cuadrado. Y la derivada respecto a z, que va a ser la tercera componente del vector, es x cuadrado y más 2zy. Así de simple, ese es el gradiente. Si reemplazamos el punto, obviamente sale un vector 4, 4, 6 en este caso, ¿no? Entonces, para no estar volviendo atrás, podemos anotar la práctica. Continuando la práctica, el ejercicio número 24 es el 1P. Pueden anotar en su cuadernito del capítulo 2 para que no se confundan con el 1P del capítulo 1 anterior, obviamente. Bien, simplemente hallar el gradiente de manera sencilla. El problema, el ejemplo 2 dice, demostrar que el gradiente de una suma es la suma de gradientes. Se supone que f y g son funciones escalares de x y z, pero no las vamos a anotar, es decir, no vamos a escribir f de x y z, g de x y z, porque simplemente lo alargaría nuestra demostración. Entonces, hallemos el gradiente. El gradiente es la derivada respecto a x de f más g, coma. Derivada respecto a y de f más g, coma. Derivada respecto a z de f más g. Todos ustedes saben que la derivada de una suma es la suma de derivadas. Así que aplicando eso a cada componente, tenemos derivada de f respecto a x más derivada de g respecto a x, coma. Derivada de f respecto a y más derivada de g respecto a y, coma. Derivada de f respecto a z más derivada de g respecto a z. Separamos estas sumas en dos vectores. No hay problema en ese sentido, con lo cual se demuestra que sale gradiente de f más gradiente de g. Como ejercicio 25, para que sigan la corriente cuando estudien, cuando hagan su práctica, hagan el 2P, que es para el producto. Esta es más bonita demostración porque trabaja con derivadas de producto. Veamos el ejemplo 3. Dice, hallar las rectas tangentes y normal a la curva de nivel 2x cuadrado más 3xy igual a 8 en el punto 1, 2. Bien. La función que hemos dado en este ejemplo, f de xy, cuando se la iguala a una constante se llama curva de nivel. O sea, z igual 2x cuadrado más 3xy sería una superficie. Ya saben, su gráfica es una superficie. Z igual 2x cuadrado más 3xy. Pero si z toma un valor constante, en este caso el 8, se llama curva de nivel. Y su gráfica es una curva nada más, en el espacio. ¿Por qué digo en el espacio? Porque se está dibujando la superficie con un valor específico de z, que es el 8 en este ejemplo. Bien. Esa curva de nivel la estamos dibujando aquí para que no sea complicado dibujar en el espacio una curva.
flotando. La estamos dibujando aquí en el plano XY. Bien. En el plano esta es una curva, digamos, una curva no conocida. Aunque podemos despejar Y por si acaso. Se puede despejar Y, miren. Y sería 8 menos 2x cuadrado sobre 3x, ¿no? Bien, pero el dibujito de la izquierda es un dibujo de panorama. No es hecho a escala, nada. Entonces, el gradiente nos da un vector normal a la curva de nivel. El gradiente nos da un vector normal a la curva de nivel. Por lo tanto, aquí en este dibujito, estamos resaltando la recta normal, está al revés la letra por si acaso, la recta normal, debería decir N ahí, y la recta tangente a la curva. Bien, para hallar primero la recta normal, hallamos el gradiente, y el gradiente simplemente es 4x más 3y, 3y. En el punto dado, que pertenece a la curva, desde luego, el gradiente sale 10,3. Nuestra recta normal, como ya sabemos de cálculo 2, simplemente va a ser x menos 1 igual a y menos 2, lo hacemos pasar por el punto 1, 2, desde luego, y su vector direccional es el 10,3. Pero esa es la recta normal. Y la recta tangente la hacemos pasar por el mismo punto, pero el vectorcito que va a entrar en el denominador escalarmente por el vector 10,3 tiene que salir 0 para que sea perpendicular. Por eso que se pone menos 3,10. Si ustedes multiplican los vectores 10,3 y menos 3,10, obvio que sale 0. Bien, en palabras simples se intercambia 10 con 3, 3 con 10 y se cambia de signo al 3 para que salga el producto 0. Ya, eso es en el caso del plano, no se olvide, de una curva en el plano. Hagan el ejercicio 3P como 26. Del cuadernito. Ya, es idéntico, inclusive pueden dibujar bien esta curvita. A ver, dibújenla porque es una elipse, ¿no? Ahora vayamos al mismo problema, pero en el espacio. En el espacio ya no hablamos de recta tangente, sino de plano tangente y de recta normal, eso sí. Entonces aquí tienen un dibujo panorámico, una superficie, un planito que es el plano tangente y el vector gradiente es perpendicular a la superficie, perpendicular al plano. Entonces hallamos simplemente el gradiente. Fíjense que aquí esta ecuación 2x cuadrado y más y z cuadrado menos 2xz igual a 5 es una, ¿quién me dice qué es? Se gana un asterisco. ¿Qué es esa ecuación? ¿Qué significa esa ecuación? Una superficie. ¿Qué más? Alguito te falta. Superficie volumétrica. No, te falta agregar algo. Está bien lo que has dicho. Ingeniero, ¿puede ser una superficie que está en las 3 dimensiones? Sí, esa es una superficie, ¿no? Pero les falta algo a las dos. A ver, ¿quién ha contestado? ¿De nivel? ¿Qué?
¿El joven qué ha dicho? Superficie de nivel. Ah, ya. Tienes razón. ¿Qué número eres vos? 139, ingeniero. Yugra. 139 asterisco. Las señoritas, su número. En 132. Ya. 132, tú has dicho solo superficie, te va a poner asterisco medio. Dije en 3 dimensiones dije. No, pero la palabra era obvio, es en 3 dimensiones, ¿no? Ya, Sí. la otra persona, 46, ingeniero. 46. Tú has dicho también superficie, pero no has dicho de nivel. Ya, es una superficie, porque es una función de 3 variables. Observen un detallito. Todavía discutiremos un poquito lo de la superficie, ¿no? Si esta ecuación la igualáramos a otra letra, la letra U, en vez de 5U, no podemos dibujarla. No se puede dibujar, solo hay que imaginarse, yo digo, una superficie, una hipersuperficie, hiper le llamaremos. No se puede dibujar. Cuando se lo iguala a una constante, en vez de U, se pone, por ejemplo, 5, es una superficie de nivel y se la puede dibujar. Ahí tienen razón las personas que han dicho que es una superficie en el espacio. Ya. Bien, entonces, en resumen, ya tenemos la superficie de nivel, aunque no es necesario decir cada rato superficie de nivel, ¿no? Con decir superficie ya nos entendemos. Si graficaran, saldría pues una superficie, una cáscara, por decir algo, ¿no? Puede ser una esfera en algún caso, en este caso no, desde luego es una superficie más sofisticada. Por si acaso les aclaro que estas superficies, así como la ven, hoy en día se grafica con una buena máquina con graficadora, inclusive en el celular se baja una aplicación, creo que se llama Grapher, y se pone la ecuacióncita nada más, se escribe cito nada más, y ustedes miran la gráfica. También hay un programa GeoGebra. A ver, ustedes que manejan bien la computadora, su celular, entren a GeoGebra. De por sí les pide la ecuación, ponen la ecuación con las 3 letras, ¿no? 3 variables, X y Z, y van a ver la gráfica. A mano no lo vamos a hacer. A mano es un sueño. ¿Cómo lo haríamos a mano? A ver. Despejar X sería, no se puede, es una ecuación de segundo grado en X. Despejar Y, sí se puede, factorizando Y, pero no sale un chorizo. Despejando Z, ecuación de segundo grado en Z. O sea, algo así como complicar. En cambio, si le meten en el Grapher o en el GeoGebra, pueden mirar la gráfica. Háganlo además, háganlo. Ustedes que pueden hacerlo, háganlo. Ya. Una vez que ya hemos aclarado que es una superficie, en el punto que se da de dato tiene que cumplir a esa ecuación, cuidadito. No crean que puedo dar yo y decir, en el punto 280, 100. 280, 100. Si reemplazo no me va a salir. En cambio, el punto 211 cumple a esa ecuación, pero no es el único punto, ¿no? Ya. Hallamos el gradiente, ya saben, derivamos respecto a x y z, reemplazamos el puntito dado y el gradiente sale 692. Pero ahora estamos hablando de que el gradiente es el vector normal al plano tangente. Así que usamos nuestros conocimientos de cálculo 2, ponemos el 6, el 9 y el 2 como coeficientes de x menos 2, y menos 1, z menos 1.
un poquito de aritmética y sale esta ecuación del plano tangente. La recta normal es inmediata. También la hacemos pasar por el punto x menos 2, y menos 1, z menos 1. Y abajo ponemos el vector gradiente, 2, 1, 1. Necesito, voy a revisar un rato, creo que no está bien. Está mal. Está mal. Abajo tiene que entrar, corrijan. Abajo tiene que entrar el gradiente, 692. Está mal aquí. Póngale 692. En el ejercicio, en el ejemplo 4 hay que corregir. 692. Listo. Por favor, corrija. Como ejercicio 27, justamente para hacerlo bien y no equivocarse como yo, hagan el 4P. Es lo mismo, pero ya les he dicho, ¿no? Algún joven puede decir, lo mismo nomás es lo mismo. Pero es que ustedes tienen que hacer. Tienen que hallar el gradiente, reemplazar, en fin. Ah, y otra cosa, dice a la superficie de nivel. A ver, ¿qué van a hacer primero en el 4P? ¿Quién me dice si se gana asterisco? ¿Qué va a hacer primero? Evaluar el punto. Ver que pertenezca a la El superficie. punto. Ya. ¿Qué más? Luego hallar el gradiente y Sí, pero evaluarlo en el punto. ¿qué más? Antes de eso. ¿Qué más antes de eso? Ya, está bien, vas a hallar el gradiente, pero más antes tienes que hacer algo. Inge, tal vez despejar la ecuación, ¿Despejar qué? que todo sea igualado a una constante. ¿Una cero? ¿Cómo dice la señorita? Igualar a cero la Ah, ecuación. ya, está bien, tienes razón. Un ratito, ¿dónde está mi listita? ¿Qué número eres? La que ha dicho igualar a 0. 46. ¿Qué número? 46. Ya. Hoy día ya no puedes participar. Flores. Ya. Puedes participar a medias. Tienes X asterisco medio. Puedes participar un hito más. Ya. Está bien, igualar a 0, pues. Llevar el 3x al cuadrado y el cuadrado z a la izquierda o al revés el otro. No va a afectar por si acaso porque como son los vectores, ya saben que con una multiplicación por -1 queda igual, ¿no? Pero de todo por si acaso. Ya. Entonces, en resumen, evidentemente alguien lo dijo bien, se reemplaza el punto. ¿Quién dijo que se reemplaza el punto? Yo lo dije, Inge. ¿Qué número eres? 46. 46. Ah, pero vos ya tienes asterisco. Ya está bien. Ya. Sí, se reemplaza el punto para verificar que el punto está en la superficie. Y luego se lleva a uno de los dos miembros, es decir, se iguala a 0. Y después entra gradiente. Bien. El ejemplo 5 es un poquito más bonito, yo diría. Demostrar que el plano tangente al elipsoide, x cuadrado sobre a cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado, z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1 en el punto genérico. No, en el punto T0, que es punto del elipsoide. Se supone que es del elipsoide. Es esta ecuación. Casi de memoria, ¿no? x0 sobre a cuadrado, y es 0 sobre b cuadrado, z0 sobre c cuadrado igual. Igual, hacemos lo mismo, no es nada terrible. Hallamos el gradiente, 2x sobre a cuadrado, etc. Reemplazamos el punto, el 2 lo sacamos.
Así que queda x0 sobre a cuadrado y e0 sobre b cuadrado, z0 sobre c cuadrado. Ya no vamos a tomar en cuenta el 2 porque se simplificaría igual. Así que la ecuación del plano tangente es x0 sobre a cuadrado por x menos x0. X0 es el punto, ¿no? Lo mismo para y y z. Un poquito de álgebra. x0x sobre a cuadrado más y0 y sobre b cuadrado más z0 z sobre c cuadrado. Y aparece menos x0 cuadrado menos y0 cuadrado menos z0 cuadrado. Pero como el punto está en el elipsoide, el P0 está en el elipsoide, vale 1. Todo eso vale 1. De ahí aparece el 1. ¿Listo? Y en resumen la ecuación queda muy sencillita para el elipsoide, ¿no? Para que ustedes practiquen como ejercicio 28, ahí tienen uno muy parecido, muy paralelo, el 5P, que es para un paraboloide elíptico. Muy semejante, yo diría, ¿no? Bien. Un concepto que lo hemos anotado de pasadita, pero ahora hagamos ejemplo. El ejemplo 6 dice hallar la derivada direccional de la función f de x en la dirección del vector unitario. Siempre se da vector unitario como dato o se lo vuelve unitario. 1 sobre raíz de 2, menos 1 sobre raíz de 2. Ya saben que unitario quiere decir que su módulo vale 1. Bien. La definición de derivada direccional es esta que está aquí anotada. Derivada direccional de f en la dirección u, se pone u con gorrita para indicar que es unitario. Es el límite cuando h tiende a 0 de la función f en el punto x más hu menos f en x sobre h. Por si acaso x flecha quiere decir x y. X flecha significa el vector x y, por si acaso. Bien. Entonces, haciendo los reemplazos, en vez de x flecha ponen x y, le suman hu, sale f en x más h sobre raíz de 2. Coma. Para y sale y menos h sobre raíz de 2. Menos f de x sobre h. Fíjense, solamente se ha manejado la definición hasta ahorita. Todavía no ha entrado la función f. Recién entra la función f. A la primera componente x más h sobre raíz de 2 hay que elevar al cuadrado y luego hay que duplicar esa primera componente con la segunda componente. Eso es lo que se ha hecho aquí. X más h raíz de 2 al cuadrado más 2 veces x más h raíz de 2 menos y por y menos h raíz de 2, etc. Un poco de álgebra y al final queda, se factoriza h, siempre se factoriza h, siempre, y recién se toma el límite cuando h tiende a 0. Ese límite sale 2y sobre raíz de 2. Esa es la derivada direccional, que es un número. Bien, para que ustedes practiquen, tienen el ejercicio 29, que es el 6P. Bien, pero podemos, aquí el ejemplo 7 dice, también podemos utilizar el teorema. La derivada direccional de f de x en la dirección u
es el gradiente por el vector unitario. Es un teorema. Entonces, hallamos el gradiente. Estamos volviendo al ejemplo anterior, al ejemplo de arriba. ¿Cuál es el gradiente? 2x más 2y, coma 2x. Dos x más 2y, coma 2x. Y lo multiplicamos por el vector unitario. Y sale evidentemente lo mismo. 2y sobre raíz de 2. No, más facilito hacer con el gradiente. Pero no se olviden el concepto de derivada direccional. La definición. Lo mismo hagan con el ejercicio 30, que es hacer el 7p, o sea, usar el gradiente. Para hallar la derivada direccional con una función de 3 variables, hay que, una manera más ágil de hacerlo es con el teorema. O sea, hallamos el gradiente en el ejemplo 8, ¿no? El gradiente ya tiene las 3 componentes y multiplicamos por el vector unitario. Si nos han dado de dato un puntito de la función, el 1, 1, 1, específicamente el gradiente sale 4 sobre raíz de 3, ¿no? Eso es un ejemplo en el espacio. No hemos hecho por el límite. Podemos hacer por el límite, pero va a ser un ejercicio muy largo, muy largo, no complicado, sino largo. Así que el 31 va a ser el 8p. Utilicen el gradiente para hallar la derivada direccional. Bien, ahora viene un concepto muy importante, el ejemplo 9. Dice, dada la función f de xy cuadrado más y x cuadrado, hallar la razón de cambio en el punto 1, 2, en la dirección 2, 3. Justamente la razón de cambio está relacionada con el gradiente. Primero hallamos el vector unitario en 2, 3, perdón, entre los puntos, el 1, 2 que está en la superficie y otro punto externo, 2, 3. Restando coordenadas, hallamos el vector unitario o la dirección que nos interesa. Luego hallamos la derivada direccional usando el teorema. Y finalmente hallamos el módulo del gradiente. Esa es la razón de cambio. Esa es la razón de cambio, el módulo del gradiente, raíz de 89. ¿Y en qué dirección? En la dirección del vector unitario, que ya lo hemos hallado. ¿Listo? Más o menos este dibujito que está hecho en el plano ayuda un poquito. El vector U está ahí y el vector U1 unitario es, si ustedes quieren, perpendicular a la curva de nivel, ¿no? En esa dirección está la máxima razón de cambio. La razón de cambio. Un ejemplo para que relacione. El 32 va a ser el 9p. Dice, hallar la derivada direccional en la dirección del ángulo pi sextos.
El ángulo bisector nos permite hallar el vector unitario, simplemente con coseno, coma, seno. ¿Listo? Coseno de pi sexto, coma, seno de pi sexto. Ese es el vector unitario. La pregunta es si en esa dirección está la dirección de cambio máxima. Es una pregunta. Tiene que ver con el gradiente. Bien, un ejemplo para salir de la rutina, pero no es difícil, solo es cuestión de interpretación. Supóngase que la temperatura en un ambiente del espacio X y Z esté dado por esta fórmula. T de X y Z 200 por E a la menos X cuadrado menos 3Y cuadrado menos 9C cuadrado. La temperatura en grados centígrados y el punto en metros. Determinar la razón de cambio de la temperatura en el punto dado y en la dirección hacia 3 menos 3, 3. Con esos dos puntos, esos dos datos van a hallar el vector unitario. ¿En qué dirección la temperatura se incrementa más rápido en P, en el punto P? Y calcular la razón de cambio máxima en P. En realidad pide el gradiente. Cuestión de usar las derivadas parciales, o diré el gradiente. Ahora veamos los otros dos operadores, divergencia y rotacional. Pero antes aclaremos un poquito las ideas sobre campo vectorial que no lo hemos hecho. Un campo vectorial es una función de R2 en R2 o de R3 en R3. Ya tiene componentes. Por ejemplo, el inciso A, f de x, y ya tiene dos componentes. X más y, 2x menos y. Y el inciso B ya tiene tres componentes. Campo vectorial, ¿no? Para esos campos se puede definir gradiente y rotacional, o perdón, divergencia y rotacional. Bien, pero antes veamos los dibujos. ¿Cómo se dibujaría un campo vectorial? En el caso del plano no es tan difícil. Se toma puntos a gusto, por ejemplo, el punto en el inciso A, ¿no? El 1, 2. Nosotros decimos que valga 1 y que valga 2. Pero ahora hay que hallar la función. Reemplazando, se halla el vector 3, 0. Para el punto 2, 0, sale el vector 2, 4. Para el punto menos 1, 2, sale el vector 1, menos 4. Y para el punto 0, 3, sale el vector 3, menos 3. Esos vectores son los que se dibujan en el plano. Observen que para el dibujo de cada vector se toma como punto inicial el que hemos dado de dato. Por ejemplo, para el 1, 2, ubicamos el 1, 2, a ver dónde anda. 1 en X, 2 en Y. Y su vector es el 3, 0. De ahí dibujamos 3 unidades derecha y 0 arriba o abajo, pero 0. Por eso se llama ese vectorcito 1. El vector en el punto 2, 0. Ubicamos el 2, 0. 2 en X, 0 en Y. Su vector ha salido 2, 4. Nos vamos 2 unidades a la derecha y 4 arriba. Dibujamos la flecha. Creo que está claro. Entonces, esta nube de vectores así, con esa tabla, es el campo vectorial. Flechas, flechas y flechas. Para el espacio, algo parecido, pero más de imaginación, ¿no? Tomamos el punto, estoy hablando del ejemplo B en el espacio. Digamos, tomo el punto 1, 2, 1. Reemplazo
y me sale el vector 4, 2, 3. Ubico el punto 1, 2, 1 en X1, en Y2 y en Z1 está el puntito. Y sobre ese puntito, el 1, 2, 1, a partir de ese puntito dibujaría el vector U1. 4 en X, 2 en Y, 3 en Z. En este caso no está bien dibujado, por si acaso. Hay un error que lo pueden mejorar. Revisar. Porque este vector llamado U1 está para el punto 4, 2, 0. 4 en X, según esto, 2, 3 en Y, perdón. 4, 3, 0. 4, 3, 0. Está mal el 1, está mal dibujado. Corrijan. Bien, a ver, vale la pena involuntariamente equivocarse para corregir. Ya. Pero en resumen, ubican el punto. A ver, veamos un mito más para no equivocarnos. El punto 2, 1, 1. El vector sale 4, 3, 2. Ubicamos el punto 4, 3 y 2. ¿Ya? Desde ese puntito hay que sacar el vector 1, 0, 2. 1 en X, 0 en Y, no pasa nada, y 2 arriba. Bien. Hay que dibujar bien, este dibujo no está bien hecho. A ver el U4, el punto es, este creo que sí. Menos 1 en X, 1 en Y, 1 en Z. Ahí está el puntito. Desde ese puntito hay que sacar el vector 1, 0, 2. Bien. Este dibujo está mal hecho. Van a corregirlo, por favor, pónganle siempre. No hay que distraerse. Pónganle ejemplo 10, rehacer el dibujo. Inciso B. Ya. ¿Cuál es la idea en sí? Un campo vectorial plano es como si en su hoja de papel ustedes dibujan flechas y flechas en una especie de tubo plano. Franja plana, diré pues. Ya. Y en el espacio dibujan flechas, flechas y flechas en un tubo cilíndrico. Por decir, el aire que circula en el tubo, o el agua. Para cada partícula una flechita está representando el campo vectorial. ¿No? Bien. En electrostática, la fuerza P de atracción entre dos partículas de carga opuesta está dada por, esto lo saben un poquito de física, P igual a una constante K por el vector R sobre su módulo al cubo. Mostrar que T es el gradiente de esta función. Bonito ejemplo.